importante, es interesante que conozcamos de su trabajo, el cual ya tiene plasmado en un libro, y que además este trabajo es reconocido por instituciones universitarias de todo el país. Está avalado pues su trabajo por académicos. Tiene él un estudio profundo de estos temas históricos, y no quiero hablar más porque él es el indicado, y con el diálogo que se va a entablar aquí con nuestros representantes de la Academia de Comonfort, el historiador y nuestro cronista, pues qué mejor, ¿verdad?, que sean ellos los que lleven a cabo este diálogo para no quitarles más tiempo. Y agradezco la invitación que te hicimos, Mario. Bienvenido seas aquí a nuestro pueblo mágico de Comonfort, para que te escuchemos en el diálogo cruzado con nuestros académicos, nuestros referentes de Comonfort. Señora, muchas gracias también por su presencia, y tu compañero también de lucha, de trabajo, también académico. Pues es de ustedes el espacio y el tiempo. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Bien, muchas gracias. Muy bien, pues antes de comenzar propiamente también no quisiera dejar pasar una breve semblanza de nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho la atención de acompañarnos aquí en Comonfort en esta tarde de museo, en el Museo Casa Dr. Mora. El maestro Mario Arturo Hernández Peña estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo la maestría en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con un diplomado en agua subterránea y es integrante del Salzburg Seminar con el tema de seguridad alimentaria basada en procesos comunitarios. Ha elaborado para la iniciativa privada el sector público, y cuenta con más de 25 años de experiencia acompañando procesos ciudadanos con enfoque de gobernanza ambiental, ordenamiento territorial, desarrollo comunitario y conocimiento biocultural. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos durante el periodo 2021-2024 y durante los últimos 16 años ha estado al frente del Jardín Etnobiológico de Guanajuato, el Charco del Ingenio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso nuevamente al maestro Mario Arturo Hernández Peña. Y voy a dar lectura ahora también a una breve semblanza del maestro José Vicón Esquivel. Actualmente es responsable del herbario Walter L. Meyer del Jardín Botánico del Charco del Ingenio, aquí en el vecino San Miguel de Allende. Es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana. Tiene la maestría en Educación y Gestión del Conocimiento por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Guadalajara. Adicionalmente se ha desempeñado como profesor titular en la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, Guerrero. También ha ocupado el cargo de jefe del Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón, Centro de Enseñanza para Extranjeros, Campus Texcoco, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador del Jardín Botánico, como ya mencioné, técnico del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, y bueno, ha tenido distinciones como vocal de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales y secretario de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos de 2021 a 2024, y actualmente es tesorero de la misma asociación. Gracias, maestro José Vicón. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a él también. Y bueno, pues es un gusto nuevamente estar con ustedes, y ahora acompañado de nuestra gran amiga Eli, Elizabeth Jaramillo Cofradías, y del arquitecto David Manuel Carracedo Navarro. Y vamos a ver qué sale hoy de esta charla presentación, porque, bueno, en una presentación acostumbramos a dar un tiempo para los comentarios sobre la obra, pero en esta ocasión queremos como estar yendo entre la charla y los comentarios y el libro y la tortilla ceremonial. Y bueno, para eso
Hay que decir primero que ustedes son los coordinadores de esta obra, ¿no? Es decir, que tienen un capítulo, son autores, pero también hay más gente que participó. ¿Cómo se integró el libro, no? ¿Cómo dijeron, vamos a hacer un libro de la tortilla ceremonial y vamos a invitar a biólogos, a arqueólogos, a lingüistas, ¿no? ¿Cómo le hicieron para eso? Antes que nada, muchas gracias a nuestro alcalde Gilberto Zárate y también a todo el equipo que ha organizado estas actividades que se lleva a cabo cada primer jueves de mes, que son las tertulias, que me parece un buen acierto. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia que es la elaboración, la conformación de este libro Unión y Conformidad, herederas ñoñús de la tortilla pintada. Y este es un trabajo que desde hace 15 años hemos estado monitoreando, hemos estado haciendo una serie de registros. La doctora Rosana Quiroz, quien también tiene un artículo, un capítulo en este libro, desde hace 15 años hemos estado analizando, discutiendo cuál ha sido la evolución, la dinámica de la población otomí y la manifestación, la expresión cultural en la región. Encontrando que si bien en algún momento el tema de la tortilla pintada había sido como muy oculto o invisibilizado, empezaba a darse un rescate, una expresión, un énfasis en la misma, y que eso en términos tanto sociales, históricos y botánicos era sumamente relevante. En este proceso, como Jardín Etnobiológico de Guanajuato, que vale la pena que tenemos esa connotación, porque en el 2021 el gobierno federal decide realizar la creación de una red nacional de jardines etnobiológicos en todo México, con una serie de convocatorias para poder financiar, apoyar la creación de jardines etnobiológicos. En el caso de Guanajuato, el Charco del Ingenio, quien ya tiene un proyecto de conservación y un proyecto ciudadano de ya 33 años, también hicimos la gestión para el proyecto, y el gobierno federal, a través del CONACYT, por donde este proyecto nacional era gestionado, nos certifica y nos avala como un jardín etnobiológico, precisamente por toda la serie de actividades que ya hemos realizado a lo largo de 33 años. Ya con esa reconocimiento, y también con el registro CONACYT, tanto del maestro José Vicón y su servidor, como ex becarios CONACYT, se facilitó el procedimiento para poder realizar una serie de proyectos y solicitar su financiamiento. A lo largo de 15 años veníamos haciendo un registro de esta información, y es en el 2024, en el 2023, proyecto para ejecutarse en el 2024, que decidimos poder sistematizar y conjuntar una serie de información que ayudara a entender cómo es la coyuntura y el contexto en cómo se da la expresión de las tortillas pintadas en estos 3 municipios de Comonfort, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. De ahí que el tema resultó muy interesante, que pudiésemos obtener una visión a la vez un poco desde fuera sobre esta expresión, y es que participan de esa manera investigadores de carácter lingüístico de la Universidad de Querétaro, de un programa de otomí que ya lleva alrededor de 25 años llevándose a cabo por el doctor Eval Hecking y el doctor Aurelio Núñez. Muchísimas gracias. No, a mí no me dio botella. Ya lo iba a hacer así. No, a mí no. Ok, entonces ellos además han desarrollado todo un proyecto de investigación de la lengua otomí, principalmente en los estados de Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y el estado de Guanajuato. Muchas gracias.
el estado de Guanajuato había sido un lugar muy poco estudiado. No había la información en relación a los otomíes de Guanajuato. Hay algunas investigaciones, algún trabajo avanzado en términos de sí la población, mucho lo ha escrito el doctor David Charles, pero en la parte lingüística era escaso. Lo interesante del doctor Eval y el doctor Aurelio es que ellos incluso han desarrollado un alfabeto, ¿no? Para escribir el otomí. Y eso ha dado la oportunidad de avanzar en estos diplomados que también hemos estado llevando a distintas comunidades para hacer el rescate de la lengua. Y a través del rescate de la lengua y de la deriva de las palabras es que vamos encontrando una serie de prácticas que son muy ricas en términos de cómo se usaban las plantas, ¿no? Entonces, por una parte. Entonces, también una participación de la doctora Rosana Quiroz, quien es arqueoastrónoma y que ha sido parte de este equipo quien trabajó arduamente para la exploración y estudio de Cañada de la Virgen. Y con toda esa información también aporta una serie de elementos en términos históricos de la iconografía. Está desde luego un artículo que es por parte del Charco del Ingenio de nosotros, que como jardín botánico concentrado en la vegetación, hicimos un énfasis más en tres de las plantas, de muchas otras, que son más emblemáticas en el uso de esta práctica, que es el maíz, el muicle y el mezquite, ¿no? Y bueno, también hubo la participación de personal del CIBIOGEM, quien pertenece al CONACYT, en relación a hablar de el tema de los maíces genéticamente modificados y las 17 variedades de maíz que están identificadas para Guanajuato. Y de esta manera es que pudimos ir conjuntando sus esfuerzos para poder hacer un libro que no se concentrara en la iconografía, ¿no? Que es lo que a veces nos impresiona cuando muchas veces es la primera aproximación a la tortilla pintada, sino al tema de cómo en términos históricos, de evolución natural y de la presencia del pueblo otomí y su llegada al estado de Guanajuato, cómo es que se van dando estas cuestiones de carácter culturales, de vegetación y condiciones climáticas para que pudiesen desarrollar esta expresión. También, entonces, como lo menciona, y esto es la parte importante, y hay que dejarlo bien claro, porque uno se va con la idea, primeramente, a un libro de anatomía ceremonial y se van más con las cuestiones iconográficas y los sellos y los significados, la interpretación que hay detrás de toda la práctica. No quiere decir que no lo encontremos en el libro, pero la presencia de la botánica, de la biología, está bien marcada, y ustedes tienen un artículo que se llama Maíz, Muicle y Mezquite. Maestro José Vicón, ¿cómo ve usted la importancia en el libro o la presencia de toda la cuestión botánica biológica? Pues bueno, buenas tardes. Pero, quiero agradecer justamente por el espacio y me da mucho gusto porque cerramos esta serie de presentaciones del libro aquí en Guanajuato con ustedes, ¿no? En Comonfort. Hoy terminamos ya como esta jornada de presentaciones del libro y qué mejor que en este espacio y con ustedes. Bueno, para mí como botánico, pues lo importante era conocer qué plantas se usaban. Yo no soy de Guanajuato, llegué hace 6 años al Jardín Botánico. Entonces, para mí, cuando iniciamos este proyecto de Jardín Etnobiológico, pues prácticamente era nuevo toda la cultura de Guanajuato. He estado en otros estados, y cuando visito la comunidad de Don Francisco en San Miguel de Allende, me invitan a una boda, ¿no? Y me quedo impresionado con esta práctica ritual, ¿no? Con esta iconografía y esta forma de celebrar las fiestas patronales y desde luego las bodas. Y entonces Mario me regala un libro, que es el que hace el gobierno del estado, sobre la tortilla ceremonial. Y desde ahí empieza como él ya tenía como conocimiento de la práctica,
Pero entonces empezamos a trabajar con diferentes comunidades, y lo primero es que muy pocas personas le llaman tortilla ceremonial, ¿no? Ese fue un término que seguramente surgió de una cuestión más turística, un poco más de externarlo, y por eso el libro se llama la tortilla pintada, ¿no? Que así en las comunidades, en la mayoría de las comunidades le llaman. Y luego también, justamente con este proceso, surge la palabra ñoñús, ¿no? Que los ñoñús son los otomíes, pero justo la variante de Guanajuato es diferente a las que ya comentó Mario, ¿no? Las variantes de Querétaro y de Hidalgo y demás. Y este capítulo que hacemos nosotros sobre el muicle, que es una planta justamente que no crece en este lugar de forma natural, seguramente, o tenemos la idea que antes de la llegada de los españoles, pues desde luego había un intercambio cultural con otras culturas mesoamericanas, porque el muicle naturalmente crece en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas. Es una planta más tropical, pero bueno, el uso de la planta, pues desde luego es antes de la llegada de los españoles. Y desde luego las variedades de maíz, la base de la tortilla, y el mezquite, pues es la planta con mayor uso en Guanajuato, ¿no? También justamente estos estudios que hemos hecho tienen hasta 13 diferentes usos aquí en Guanajuato. No solamente se ha usado el mezquite en la historia de las tortillas, sino también se ha usado el álamo. El álamo es una planta riparia que seguramente conocen, pero la madera es muy blanda, por decirlo de una forma, entonces se rompen los sellos. Entonces por eso los artesanos o los talladores de sellos pues usan el mezquite. Y las pinturas, o sea, los tintes, justamente la palabra ñoñú, que se dice donku en ñoñú, hace referencia a una planta tintoria, ¿no? Que es el añil, se llama planta de añil. Como en otras culturas, sobre todo las oaxaqueñas, los añiles son los que tiñen no solamente la comida, sino también la vestimenta y otro tipo de usos en los tintes. Y de ahí, bueno, para el color verde, pues usan las espinacas, aunque esa no es una planta mexicana. Y últimamente también agregan el palo Brasil. El palo Brasil es una planta de la península de Yucatán, para darle esa coloración roja. Y bueno, los últimos años pues han utilizado también tintes sintéticos, ¿no? Que eso no nos agrada mucho porque justamente es perder toda la riqueza biocultural, pues por lo menos de 150 años, que es, seguramente habrá sellos más antiguos, pero al menos son los registros que nosotros tenemos. Muy bien. Bueno, este tema de lo que no nos gusta, ¿no? De lo nuevo, de lo que se integra, pues lo vamos a estar tocando al final, ¿no? Porque es polémico, ¿no? Pero entonces tenemos que hay una fuerte presencia de la cuestión botánica, ¿no? Que el libro va más allá de las prácticas culturales, va más allá también de la defensa de esas prácticas culturales, más allá de la defensa de nuestras plantas, de nuestras semillas, sino que llega a la importancia de los elementos naturales en estas cuestiones, en la cultura, ¿no? Y en la vida cotidiana. ¿Cómo lo ha hecho, arquitecto? ¿Cómo en nuestro pueblo antiguo chamacuero, cómo la tortilla ceremonial ha permanecido? En el libro aparece Eli, ¿no? Ahí está en el libro una foto de Eli. ¿Cómo esta práctica cultural se mantiene viva entre los comonforenses? ¿Quién sabe, Paco? Pero está. Bueno, a lo que me refiero es esto. Ha habido momentos en nuestra historia como pueblo, como cultura, a nivel incluso nacional, en donde hay de pronto una revaloración de todo lo que somos originalmente, contra otros momentos en los que se menosprecia, o grupos de gente que menosprecian lo que son las culturas tradicionales, las lenguas originarias,
Quizás esa es la razón por la cual muchos padres hace 50 años, madres, ya no enseñaron el otomí a sus hijos en las comunidades de Morales, de Orduña, en donde era una presencia muy viva. Y viendo que no les reportaba alguna utilidad y que además les menospreciaban por hablar en otomí, empezaron a hacerlo a un lado. Las prácticas culturales sufren esos vaivenes y de pronto se les visibiliza, se les revalora, se les aprecia y de pronto pierden el interés y se van diluyendo. Yo en lo personal conocí la tortilla ceremonial en uno de esos auges, allá por el 2005, por ahí, y curiosamente era un editor de la ciudad de Querétaro que para un libro que se estaba haciendo sugirió mencionar como uno de esos bienes que de pronto desaparecen, el de la tortilla pintada. Y le dijo otro de los que intervenían, pero es que casi nadie las conoce ya. Y yo no quise intervenir para decir que yo tampoco las conocía, porque qué contrasentido, ellos en Querétaro las conocían y yo aquí en Comonfort no sabía de ellas. En esos auges se hicieron incluso concursos o encuentros donde se les pedía a las señoras que tuvieran moldes que los llevaran, que los presentaran, si podían, que hicieran algunas de las tortillas, y se empezó a conocer, se empezó a valorar, a apreciar. Para mí hay, entre lo mucho que el libro describe, que es innovador, por supuesto, porque incluso hacen una cronología de alguna forma del pueblo otomí, remontándose hasta los olmecas, que es decir, hasta lo demás atrás de civilizaciones en nuestro país, que es muy interesante, y los demás aspectos que se mencionan. Pero concretamente ya cuando a mí en lo particular me toca observar, no los sellos, porque los sellos, a pesar de que son el origen, no son tan bellos para observarlos como lo son las tortillas, porque ese lienzo del maíz, cuando le aplican el tinte, no siempre es un tinte uniforme, ni la cocción es uniforme, entonces agarra unos tonos hermosos. Yo algunas de las tortillas que vi en esos encuentros me recordaban las pinturas rupestres de las cuevas europeas en Francia, en España, con esa belleza, con ese deseo de expresar algo. Bueno, obviamente los que tenían animales, que tienen venados, que tienen caballitos, etcétera, y todas las demás tienen esa belleza de su confección, aparte de todo el simbolismo que traen consigo. No sé cómo se ha conservado, pero me regocijo de que haya sido. Y creo yo, las cocineras tradicionales de hoy y las que no son tradicionales, pero les gusta recurrir a su molde y pintar sus tortillas, han decidido por gusto, por herencia, por tradición, por asumir todo lo que esto significa, que las siguen haciendo y probablemente le van a transmitir esos moldes a sus hijas o hijos, y ellos esperan que sigan con ese gusto, máxime ahora que entendemos mucho más profundamente todo el significado que conlleva. Y es que precisamente se trata, pues, de un alimento en comunidad, ya sea en la comunidad amplia o ya sea en nuestra pequeña comunidad, que es la familia. Y otra cosa que mencionaban ya, que dejan bien en claro, no la conocen como tortilla ceremonial. Bueno, recientemente la mayoría de nosotros, a lo mejor aquí en las zonas urbanas, decimos, la tortilla ceremonial. Pero va uno a San Agustín, va uno a Jalpilla, o a Delgado, o a Morales, y es la tortilla de molde, o la tortilla pintada. ¿Qué vieron ustedes en las comunidades? ¿Por qué la tortilla está presente en ese sentido de comunidad? Hay incluso un capítulo en donde se pone el ejemplo de cocineras de El Llanito, ¿no? Bueno, del Llanito y de otras comunidades de Dolores y de San Miguel de Allende. Y ellas actualmente tienen ya un grupo de cocineras tradicionales que precisamente, pues lo importante o lo que ellas representan o enarbolan es la tortilla pintada o ceremonial. ¿Qué se encontraron ustedes en esta investigación? Bueno, ustedes y sus compañeros, ¿no? Que escribieron el libro en relación a la comunidad, a que es un alimento de comunidad.
Bien, antes de tocar ese tema, quisiera mencionar que este libro que se presenta el día de hoy es el segundo libro de un proyecto de investigación, porque el primero que se generó es un catálogo de sellos. Este catálogo de sellos se deriva de esta plática, este diálogo con distintas personas, quienes empiezan a expresar que hay este riesgo, esta preocupación de que sus sellos están siendo utilizados fuera del contexto de la práctica ritual que conlleva este ejercicio. Al grado que surgió una anécdota de un sello que tenía alrededor de 150 años y que en Dolores Hidalgo alguien había tomado una fotografía de ese sello y de manera unilateral decidió que ese fuese el logotipo de su marca de vinos. Entonces, y luego regresó con las señoras, y es este libro precisamente. Y regresó con las señoras y les presumió, miren, ¿no? Como pensando que les iba a llenar a ellos de orgullo, de honor, que hubiera utilizado una cuestión que es sagrada y que además, dentro de un carácter ritual, y además que es una herencia de mucho tiempo, que fuese utilizado para algo que fuese fuera del contexto. Entonces, de ahí surgió que empezamos a hacer un análisis, estudio de las distintas leyes de propiedad colectiva, la nueva ley indígena, el INPI, y no había claridad sobre cómo hacer una defensa de toda esta parte. Entonces surgió el interés de hacer un libro para poder, de los 3 municipios, juntar un catálogo, y este catálogo no se hizo un tiraje amplio para distribuir, solamente lo tienen las señoras poseedoras de los sellos. Hay toda una metodología que se siguió para poder hacer este catálogo, un registro, y que de esta manera sirviese como un elemento para la defensa de estas prácticas, ¿no? Entonces de ahí deriva este tema de los sellos, porque además son quienes reciben un sello o una pintadera, como también les llaman, no nada más reciben un sello, reciben un cargo. Y ese cargo significa que asumen una responsabilidad, sí, entre su familia, pero con la comunidad, ¿no? Interesante este aspecto de cómo la tortilla no nada más es algo que se come o nutre, sino que alimenta al espíritu y genera una colectividad. Hay una práctica interesante en San Miguel de Allende, en Cruz del Palmar, en donde cuando va a haber una boda, el novio y su familia, su mamá, visitan a las personas de la comunidad que tienen sellos y les dejan porciones de maíz, ¿no? Y las personas, a pesar de que no hay un parentesco, ¿no? Que a veces pensamos que de esa manera hay una obligatoriedad de participar, a pesar de que no hay un parentesco, hay un compromiso de aportar las tortillas para la boda de aquella familia, ¿no? Entonces son estos elementos que encontramos que son clave, ¿no? En estas prácticas de los pueblos originarios, porque una práctica tan simple, si quisiéramos llamarla así, como es esto, obliga a las personas a tener una comunicación constante, una resolución pacífica de sus conflictos. ¿Por qué? Porque en determinado momento de la vida comunitaria se requiere del otro, ¿no? Entonces, estas cuestiones que vamos encontrando son clave incluso, o enseñanzas muy profundas que debíamos estar analizando en términos de cómo hoy en día nosotros tenemos nuestras relaciones con los demás, ¿no? Entonces, muy interesante estas cuestiones que hemos estado detallando, y sí, precisamente los sellos, los más antiguos tienen alrededor de 150 años, porque precisamente, aunque el mezquite es una madera muy resistente, pues también se van acabando, ¿no?
Y luego a veces, mientras están haciendo las tortillas, se cayó el sello y ya se le cayó una partecita. Y luego de repente me di la vuelta y me distrajeron y lo dejé muy cerca del fogón y ya se quemó una parte, ¿no? Entonces son estas cuestiones que van haciendo que los sellos también se vayan poco a poco gastando. Y bien, sí, lo tenemos todo registrado en este catálogo y este es el segundo libro que hicimos, sí, ya con una intención más de compartir la información y el contexto y la coyuntura. Bueno, entonces está esta cuestión de lo colectivo, que sigue presente y que además me parece interesantísimo lo que menciona. Cómo resuelven los conflictos las comunidades y cómo este tipo de situaciones que parecen bien sencillas, una tortilla de una fiesta, una tortilla, de la fiesta patronal o de una fiesta familiar, pues ayuda también para generar y para dar lazos entre la comunidad. La misma función que tienen pues los elementos naturales, ¿no? No sé si nos pudiera hablar un poco más sobre la cuestión del mezquite. Bueno, nos habló hace ratito del muicle, y el mezquite que está presente en esta zona, que también hay en su capítulo y en los demás se menciona la importancia, las propiedades naturales, cómo ayuda a la tierra, ¿no? ¿Qué pasa con el mezquite? Y dijo, los sellos o las pintaderas son de este material porque es duradero, pero han encontrado pintaderas de otras maderas. Sí, del álamo, que yo espero que lo conozcan, sino a partir de ahora, cheque muy bien las zonas riparias. Las zonas riparias son las que están cerca de los ríos. Esta es una planta, un árbol muy alto, ¿no? Que es el populus, el álamo, pero justamente en el libro de catálogos están 3 de los, artesanos o talladores de los sellos, que curiosamente aquí en Comonfort no hemos registrado algún artesano, ¿no? Y eso es muy importante para que siga justamente la tradición, ¿no? Lo que va el arquitecto, porque es una tradición, a pesar de que es una tradición viva, pues como muchas de las prácticas rituales o ceremoniales, pues están sufriendo, pues cada vez menos, personas que las puedan practicar y continuar, ¿no? O cambiarlas a un modelo mucho más capitalista, como ha pasado, ¿no? Porque desafortunadamente hoy podemos encontrar estas tortillas en restaurantes de Guadalajara o restaurantes de la Ciudad de México con alto nivel adquisitivo, donde las comunidades pues no tienen ningún beneficio, ¿no? Y ni siquiera están totalmente descontextualizadas de la práctica. Entonces, estos 3 artesanos que todavía hacen estas bellezas de las iconografías de los museos, pues lo que nos comentan es justamente que el mezquite, aparte de ser una madera dura, es una madera que se debe hacer muy bien los relieves, a diferencia del populus o del pino, ¿no? Que el pino, aunque hay bosques de pinos relativamente cercanos, también es una madera que no se utiliza. Aquí está don Carmen, que es pues yo creo que el artesano con mayor conocimiento en el trazado de los sellos. Pero bueno, está don Gaudencio, ¿verdad? Aquí en Dolores, allá en Dolores, y don Martín también allá en Los Barrones, en San Miguel de Allende, y nos han dicho de otra persona justamente en Don Francisco que tenemos que entrevistar. Pero es importante, justamente los artesanos también son muy importantes en la parte de la tradición, pues para que continúe, si no, ¿quiénes van a seguir haciendo los sellos? Y sobre todo, porque los sellos se hacen totalmente en el pensamiento, ¿no? Entonces, si llega una persona y dice, bueno, es que yo quiero un sello del Señor de los Afligidos, pues él no hace una calca, ¿no? En su cabeza va haciendo el dibujo, la iconografía, y lo presenta a la persona, y si le gusta, pues bueno, o hace modificaciones, o también tiene que saber el grosor justamente de las hendiduras, porque no es como la primera que ya te sale la
la tortilla totalmente como se puede observar en el libro, ¿no? Sobre todo en la contraportada. Muy bien las aves que se ven allí. Y también dentro de esta historia de la iconografía de los sellos, podemos observar justamente el proceso histórico, que eso nos sorprendió, porque hay una parte del proceso histórico que son muchas águilas, ¿no? Esta parte nacionalista y la serpiente y los nopales y todo el nacionalismo que estábamos pasando. Luego hay otra parte de los artesanos que muestra paisajes, ¿no? Aves, flores, maíces, venados, como parte de la riqueza biocultural de sus comunidades. Y desde luego una parte religiosa muy fuerte, ¿no? Si estamos hablando de comunidades que festejan a San Isidro Labrador, pues bueno, está reflejado el arado, la milpa, San Isidro o la Virgen de Guadalupe, San Martín Caballero, ¿no? Todas las figuras religiosas o elementos muy amorfos, ¿no? Donde no encontramos más que estructuras geométricas o relieves que se ven muy bonitos en la impresión, pero que no nos dan más que una forma muy amorfas. Entonces también ha sido parte de ese proceso histórico, o los últimos sellos, pues bueno, de 15 años y de princesas y de estas cosas de Disney, ¿no? Que permean. Y pues también los sellos, como ustedes saben, pasan de generación en generación, principalmente de madres a hijas. Entonces también se van haciendo réplicas de los sellos. Entonces las réplicas de los sellos, el artesano, pues muchas veces no solamente hace una réplica, ¿no? Sino hace 2 o 3, y el catálogo nos sirvió para que las cocineras o los poseedores de los sellos se darán cuenta que el artesano hizo 3 o 4 iguales, ¿no? Entonces ya entre ellos hay un diálogo, sobre todo hay un diálogo. Dice, bueno, yo fui el primero que tengo este sello, pero te lo presto o lo compartimos o nada más lo uso yo porque tiene una historia familiar importante. Eso es bien complicado. O sea, ¿cómo encontramos el origen o cómo le hacemos para saber cuál fue el primer sello, ¿no? Me ha tocado platicar, gracias a Eli, por cierto, con 2 personas, 2 señoras de San Agustín, que tienen sellos que su padre les regaló, que los hizo en la década de entre los 40 y los 50, y que uno de ellos me llamó mucho la atención porque era la toma de la alhóndiga. No sé si te acuerdas, Eli, que estaba el Pípila con su loza y estaba la alhóndiga quemándose. Y eso se me hizo muy interesante, pues, porque no nada más se trata, no es nada más una tradición estática o muerta o nada más estos sellos son, sino que son, como decías, lo de los 15 años, nuestra boda, feliz aniversario, qué sé yo. Pero he visto también de fiestas que son antiguos, y conservamos uno en la familia, uno que le regalaron a mi esposa, que nos habla de otro proceso histórico local, del 89, el PDM. Entonces el sello es el gallito y PDM Comonfort. Y que el gallito colorado, ¿no? Y quien se lo regaló, una tía abuela, le dice, es que las hacíamos en las reuniones que teníamos. Entonces eso, pues dices, ¿cómo se apropia de veras la cuestión? Arquitecto, yo sé que no sé, Eli, si querías comentar algo, ¿no? Yo sé que usted... ¿Sí? Sí, es que esta es la discusión que se está generando, ¿no? Sobre, ¿debe haber acuerdos? ¿Hay una red de tortilleras? Esta cuestión que ahora está planteando de avanzar en ese sentido, porque hay que generar como acuerdos, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, porque también en términos políticos es un avanzar hacia la defensa del patrimonio biocultural de cierto sector que es el que ha heredado esta práctica, y cuál es su opinión al respecto, ¿no? Pero a la vez es este mismo sector quien encontramos que está ahora haciendo sellos que para las fiestas de 15 años
¿no? Y que vemos que la silueta es una princesa de Disney, ¿no? Entonces dices, resulta que la cultura no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y entonces, es interesante cómo en términos históricos, que ahora tenemos un mayor acceso al internet, a televisión, una serie de cosas, la iconografía también está teniendo un proceso que está acusando un momento histórico. Claro que sí. Arquitecto, yo sé que, bueno, tengo conocimiento porque yo recuerdo que cuando iba en la prepa, fui a la Casa de la Cultura y usted ya participaba en algunas exposiciones o muestras de los moldes, de las pintaderas, de los sellos. En este trayecto que usted ha tenido y en relación también al libro que se mencionan algunos sellos de nuestro municipio, ¿qué sellos recuerda de manera particular? ¿Qué tan antiguos? Porque recuerdo que en una Casa de Cultura había, o a lo mejor estoy ya, que había uno como del siglo XIX, incluso uno del siglo XVIII, no sé si nos puede platicar. Como bien dijiste, es muy difícil saber la antigüedad. En lo que nos basamos es que la señora que lo tiene dice, este molde me lo dio mi abuela y a ella se lo dio su abuela, y entonces sacamos cuentas más o menos cuánto. Y sí, se puede llegar hasta finales del 18, principios del 19, y tiene mucha lógica. Sería muy difícil que una tradición tan acendrada, máxime que estamos, como lo sugiere el libro, hablando de la cultura otomí y la remonta hasta las épocas del formativo, que hubiera surgido apenas hace 150 años. Pero es bien cierto, y tú como historiador lo sabes, que no se puede asegurar algo que no se pueda comprobar, y lo que hacemos es suponer que la antigüedad de estos sellos es mayor, dado que parece una práctica de tiempos más pretéritos. No recuerdo en particular esa exposición de la que tú hablas y de la que yo hice una publicación. Curiosamente yo no pude asistir, pero mandé a mis representantes, que en ese entonces tenían 12, 13 años, pero tomaron muy buenas fotos y algunas de ellas me impresionaron de lo que comento, de la belleza plástica que las tortillas pintadas pueden tener al margen de todos sus simbolismos. Un comentario se dice, parece una actividad fácil. Yo, ahora sí, como dijo el comediante, yo sé de eso. Yo he tallado madera de mezquite y sé el trabajo que cuesta, lo complicado que es, lo dura que es, y por el contrario, la forma en que el pino se astilla y se pierden esos relieves que ya se habían conseguido dependiendo de la veta, que es muy marcada en esa madera. También aplicarle el tinte, colocar la tortilla, parece muy sencillo. Si nos ponemos todos nosotros a hacerlo, solamente la señora Eri lo va a saber hacer bien, y nosotros no vamos a sacar ni una tortilla siquiera medianamente pintada. Qué bueno, qué maravilloso que esas manos que suelen ser anónimas continúen con esta tradición, y como toda tradición, para seguir viva tiene que evolucionar. Y sí choca a veces un poco. Yo llegué a ver unos sellos con el logotipo de un banco y con otras cosas que no necesariamente son gente de fuera. A veces los mismos protagonistas, los mismos personas que conocen este valor no sienten feo de extender un poco el simbolismo y adaptarlo. En toda tradición, insisto, mientras esté viva tiende a evolucionar, y afortunadamente la gente tiene una sabiduría en donde va depurando esas propuestas y las hace a un lado o las asimila, y entonces cambia y se vuelve otra cosa, pero es lo que las mantiene vivas. Y un comentario al respecto de lo mismo, decía yo, que muchas veces son los propios protagonistas quienes perciben de otra forma su tradición. También decir esto debe ser así desde afuera hablo de mí, no de ustedes que vienen de fuera, pero tampoco son los señores que hacen ni las pintaderas ni las tortillas. Es también complicado porque solemos idealizar lo que nos gustaría que se preservara. Y si así lo hacemos, corremos el riesgo de que entonces ya o se detenga o no sea lo que consideramos, y siempre vale la pena pues sugerir, comentar, oigan, pues esto es así por esto y conviene que fuera de esta manera, pero son los protagonistas los que van a definir el curso evolutivo de su propia tradición finalmente.
Gracias, arquitecto, bien importante lo que acaba de decir. Pero en el mismo libro hay cosas que no se ponen a discusión. Me refiero a la cuestión de los maíces transgénicos, ¿no? Esa cuestión que se toca aquí en un capítulo bien interesante, pues vaya, nos deja pensando, por un lado, la práctica cultural, por un lado, los elementos naturales que están presentes en esa práctica cultural, pero por otro lado, cómo esos elementos naturales están siendo intervenidos, pues sí desde fuera, sí desde grupos de poder que lo que menos les interesa es conservar ninguna práctica cultural de ningún pueblo ni de ninguna comunidad, pero que ahí están. ¿Qué nos pueden comentar sobre esta cuestión de los maíces nativos? Que algo ya nos comentó, maestro, pero de los maíces transgénicos también, y de cómo pues si ha habido o hay una lucha legislativa, pero también de las comunidades por rechazar y por repeler esta situación. Se le llama maíces criollos también, ¿no? Se les conoce. Y es un tema bien interesante y justo el día de ayer, y vale la pena que busquen nuestro canal de YouTube, porque tuvimos también una participación de gente de Cibiogem, del CONACYT, en donde estuvimos tratando específicamente este tema en relación a esta lucha comercial que se tiene con nuestros vecinos del norte, y que además la moneda todavía no acaba de caer y no sabemos bien cómo van a quedar las condiciones para esta cuestión de adquirir, la obligatoriedad de adquirir maíz transgénico o genéticamente modificado, y está este tema en discusión, ¿no? El tema de la tortilla pintada con estos elementos naturales que la integran, resulta muy interesante, porque cuando escribimos el proyecto para poder hacer el libro y acceder a los recursos del CONACYT, se lleva a cabo todo el trabajo para hacer el libro, la impresión. El libro lo pudimos obtener ya finalmente a principios de este 2025, a manera de una práctica de comprobación de recursos. También tuvimos que entregar una serie de libros al CONACYT, y el CONACYT, en una reunión en particular, antes de que empezáramos las presentaciones, tuvo una reunión con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y le presentaron el libro. Dicen, miren esto. Y nos dicen que quedó muy sorprendida y dijo, esto es importante. Y esto es un elemento de los 17 variedades de maíz criollo que existen en Guanajuato, por el cual tenemos que intervenir, ¿no? Para no permitir que se nos contamine todo este elemento, que además es una práctica agrícola que los investigadores están planteando que tiene cerca de 3,000 años, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? Le voy a pasar la palabra a José, porque también va a aportar en ese sentido de los maíces transgénicos. Sí, siga adelante. Si me permiten, una disculpa, pero desde el principio todos estamos disfrutando del agua y del café que muy amablemente nos facilitó Mada Cocina. Entonces queremos agradecerles a Mada Cocina por el café, por las donitas, por todo. Muchas gracias. Sí, retomando la charla de ayer, justamente, ¿no? El Jardín Botánico, hoy estamos aquí presentando el libro, ¿no? Pero ayer justamente estábamos analizando la reforma, porque esta modificación a los artículos 4 y 27 constitucional, que nos parece muy importante, que es la modificación como un derecho, ¿no? La parte de soberanía alimentaria, de no consumir transgénicos o alimentos genéticamente modificados, desde como un derecho humano, ¿no? De los mexicanos a no consumir algo que ni siquiera conocemos. Sin embargo, pues bueno, los organismos genéticamente modificados ya están, ¿no?
desde el 94 que México firma el Tratado de Libre Comercio, pues bueno, se introducen a México sobre todo en el maíz amarillo y blanco, y como al final pues son estos genes que no podemos observar y que tampoco los maíces nos tienen que hacer todo un proceso en laboratorio para saber si son transgénicos, y eso se vuelve más complicado. Pues una de los que han impulsado más esta modificación a la reforma pues ha sido las comunidades, ¿no? Donde por lo menos 17 variedades de maíces en Guanajuato que se conocen, pues es protegerlos, porque así como la tortilla va pasando de generación en generación, pues las semillas del maíz pues son literalmente milenarias, ¿no? Desde la domesticación del teocincle hasta las 64, 68 variedades de maíces en México, pues todas están pasando igual por este proceso de pérdida de los maíces, ¿no? Hace un año, hace 2 años en Guanajuato no hubo cosecha, ¿no? En las comunidades no hubo. Entonces, pues, ¿a dónde iban a recurrir para hacer las tortillas? Pues a los maíces importados de Argentina o de Estados Unidos, ¿no? Para hacer las tortillas pintadas. Y pues esa es otra lucha, ¿no? No solamente de las comunidades de Guanajuato, sino de todo un país, para evitar la importación de maíces transgénicos, ¿no? Pero que también al final sabemos que en las cuestiones políticas a veces no les importan estas cosas, ¿no? Esto de un país que es centro de origen y diversificación, como no solamente el maíz, sino otros grupos de plantas, ¿no? Que justamente una de las preguntas era, bueno, estamos defendiendo el maíz, pero ¿qué pasa con el algodón, ¿no? Que el algodón ya se conoce que es totalmente transgénico en la norte del país, o qué pasa con las variedades de jitomates o las variedades de chiles que también se sabe que están haciendo. Entonces la respuesta es no sabemos, no porque pues habla mucho del maíz, pero México es el centro de origen de la calabaza, ¿no? Y de otra serie de alimentos importantes para nosotros, pero también es el segundo país con mayor riqueza biocultural, ¿no? Y entonces, pues es todo un mosaico de ideologías y de pensamientos, cosmovisión, que justamente nos lleva a esta y otras tradiciones únicas de Guanajuato. Eso creo que les quede como muy, muy en su mente, de que la tortilla pintada enamora a todo el mundo, ¿no? Lo hemos podido con este libro difundir desde el sentido de que es parte de la riqueza biocultural, y todo el mundo queda impresionado, ¿no? Porque ver esta práctica endémica es que solo de estos 3 municipios que menciona Mario, ¿no? De Comonfort, de Dolores y de San Miguel, que todo el mundo queda fascinado por, más allá de la tradición, por la belleza de las tortillas. Sí, claro, hay gente que las ve y nunca se pregunta, ay, ¿de dónde viene o cómo se hace? O sea, uno escoge la semilla, salen diferentes colores en la misma, y uno la selecciona, ya después de mezclar 2 granos y se pasa genéticamente colores, figura del maíz. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, pero ¿y esto entonces cómo le vamos a hacer, arquitecto? Porque pues hay una lucha, ¿no? Hay una lucha, y usted hablaba también de si las mismas comunidades y los mismos portadores de la tradición permiten cierto tipo de situaciones, de cambios, de modificaciones, pues algo así como que ¿quiénes somos nosotros, pues, para decidir sobre eso? Dice Rosana Quirós en el último capítulo de este libro: cada vez que la tortilla pintada sale de su contexto comunitario original, corre una doble suerte. Por un lado, su exhibición fomenta el conocimiento y respeto indispensables para su conservación, y por el otro, vulnera la práctica tradicional al exponerla a diversos actos de apropiación indebida, incluido el plagio de ciertos diseños que forman parte de linajes familiares o redes devocionales. Y caemos a lo que creo que se ha tocado en todas las intervenciones,
La cuestión del plagio de los sellos, la cuestión de qué tipo de sellos, la cuestión de, bueno, pues hubo un momento en que se empezó como a comercializar, ¿no? De alguna manera, incluso hubo una especie de debate. Y una cosa muy ad hoc que ayer vi en las redes sociales, alguien decía, qué curioso, lo voy a decir así, yo creo que estamos en un espacio muy abierto, espero que nadie me lo tome a mal, qué curioso que hace unos años todos decían, no soy indio, como formas un rancho o algo así, y ahora sí de repente todos, sí, es que nuestras tradiciones, nuestras raíces indígenas, y ¿qué pasa con eso, arquitecto? Porque además pues, lo mencionó no hace como 50 años, y ahora, ¿cómo estamos en Comonfort? Fíjate que, perdón, que yo tenía una inquietud muy grande en ese tema. Siempre hemos dicho que los mexicanos en general somos muy curiosos porque la misma persona que dice yo me siento muy orgulloso de mis raíces prehispánicas no soporta que le digan indio, lo considera una ofensa. Yo mismo, que según yo no estoy en ese supuesto, hace años leí un libro que hicieron, una reedición del libro del padre Basurto de las fábulas morales, que si alguien no lo sabe es el primer libro infantil publicado en México y probablemente en América Latina, y se escribió aquí en Comonfort, un sacerdote de Salvatierra que estuvo muchos años en Chamacuero y en 1804 publicó ese libro. Pero cuando hicieron una edición, las personas dicen, el padre Basurto escribió su libro en el pueblo de indios de Chamacuero. Y cuando lo dijeron así me cayeron gordos porque no siento que lo hicieran con aprecio, que lo hacían como que acá en la ciudad de Salvatierra les mandamos al padre al pueblo de indios de Chamacuero. Y ese es un conflicto muy común y la persona que lo dijo creo que tiene mucha razón. Yo me voy más atrás porque esta revaloración creo que sí es como del siglo XX, pero en muchas ocasiones he visto, sobre todo en los lugares donde hay la presencia muy notoria de personas que hablan casi en exclusiva una lengua indígena, como a otros que no las conocen les molesta y les dicen que no hablen en esa lengua que no entienden aún en México, y personas que por su aspecto no pudieran diferenciarse de los que hablan en la lengua original, pero que no sienten que debieran de estar escuchando a las personas hablando un lenguaje que no comprenden. Junto a eso, hace por ahí del 2010, como que hubo una revaloración también del ñañú. Hay letreros, no sé si sigan existiendo en la Casa de la Cultura, letreros en ñañú, junto a los letreros en español. Y había un grupo de maestros que publicaban en la página estrecha que había en ese entonces del gobierno municipal, donde yo también me daban un pequeño espacio, publicaban cuestiones sobre recetas tradicionales, sobre leyendas, sobre todo el mundo ñañú, vamos a decirlo, y a mucha gente le parecía maravilloso y seguramente otros decían, pues si tenemos décadas menospreciando esto, ¿cómo es que de pronto se vuelve importante? Decía yo que no sabía yo si mencionar este tema porque en el sentido contrario también, y ojalá nuestros invitados no lo tomen a mal, siento, cuando leí este libro y cuando leí el anterior que editó el gobierno del estado, se menciona con mucha facilidad, los otomíes hacen esto, los otomíes son así de este otro modo, los otomíes hacen aquello, como si fuera muy notorio en este pueblo y en sus comunidades quiénes son esos otomíes, y como si todos ellos se asumieran como otomíes. Peor todavía, si le quitáramos la herencia otomí, que no podemos hacerlo ni queremos, los otomíes llegaron hace 476 años, lo seguimos celebrando, llegaron a este pueblo, y si vemos los libros parroquiales, bueno, el 80% de los nacimientos son de indios, como los catalogaban, y un pequeño porcentaje de españoles. Entonces este fue siempre un pueblo otomí, y en muchos sentidos lo sigue siendo, pero no creo, y me parecería una falta de respeto decir que somos todos otomíes, que de pronto dijera Francisco, dijera yo somos los otomíes, o cualquiera de los aquí presentes. Sería muy superficial, quizás seríamos otomíes de fin de semana, otomíes de fiesta, otomíes de un evento, porque no lo somos, ni siquiera hablamos la lengua, etcétera, etcétera, etcétera.
creo yo que esta tradición, si le quitamos esa etiqueta, sigue siendo igual de valiosa. Es decir, que unas personas hagan estos sellos, que otras señoras decidan conservar esta tradición, se dediquen a esa ardua labor de fabricarlos, es maravilloso, al margen de que lo podamos catalogar como otomí. Y algunos de quienes así lo escriben, pareciera que dan a entender, y a lo mejor es una interpretación errónea mía, que solamente vale porque se le puede manifestar como otomí, cuando que pienso yo que por sí mismo tiene un gran valor, y que las personas que deciden continuar esta tradición no lo hacen porque no tengan otra opción o porque no conozcan otra cosa, lo hacen porque así lo han decidido. Muchos estarán muy orgullosos y dirán, sí, yo soy bien otomí y mi abuela me enseñó palabras y todavía lo hablo y estoy orgulloso, y eso es bien válido. O es bien válido un día asumirse y expresarse y manifestarse, pero es algo que cada quien tiene el derecho de asumir y que muy erróneamente podemos llegar de fuera y decir, estos son los otomíes y hacen esto y así son sus tortillas pintadas. Digo, espero que no suene agresivo, pero sí sentí que eso había, que es mucho más valioso lo que hay que ponerle una etiqueta, por hermoso que sea, también revalorar la herencia que innegablemente tenemos, insisto, en este pueblo todos nosotros. Muchas gracias, arquitecto. Vaya que siempre nos deja pensando, porque, bueno, decía el doctor Federico Groenewold, que ya no está con nosotros, que éramos un pueblo de indios, y él sí lo decía con cierto orgullo, ¿no? Él decía, chamacueros, somos un pueblo de indios, y eso le generaba orgullo. Y bueno, ahora hay otras cosas que nos están generando orgullo y que estamos también haciendo comunidad en Comonfort, y el ejemplo perfecto, creo yo, con sus asegúnes y con todo lo que puede pasar y con todos los problemas que eso implica, pues es que en San Agustín se están organizando, Eli, y que están conformando una asociación, agrupación de cocineras tradicionales, cuando hace 6 años que andábamos buscando señoras para entrevistarlas, para que nos enseñaran sus sellos, no querían porque les daba pena, porque eso ya no lo hacían, porque por miles de razones. Pero ahora lo están haciendo, ¿no? Y lo están mostrando como algo de nuestro barrio. Eso les está trayendo otras implicaciones, ¿no? Porque pues hay una organización, quiérase o no, política detrás de todo eso. No me refiero a una organización política como de partido político, sino de que están demostrando, pues, que tienen cierta influencia en el barrio, y que, bueno, que eso también les puede traer ciertos beneficios. Para ir cerrando, y con este ejemplo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde van las comunidades? ¿Para dónde va esta práctica cultural? ¿Para dónde va el campo? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué visualizan a partir de esta investigación que nos presentan? Mira, bueno, me gustaría retomar justamente la intervención del arquitecto, que me parece muy, muy importante, pero justamente la práctica ritual sí es de los ñoñús, o sea, sí es una práctica endémica de este gran pueblo. Sin embargo, pues es cierto, más de 500 años de invisibilización, y no solamente eso, sino unas políticas públicas muy fuertes para perder la lengua, ¿no? En San Miguel, la devastación de las lenguas fue brutales, ¿no? Se llegaban a las comunidades de San Miguel y la gente los golpeaba, y los padres no querían enseñar a los hijos justamente por esta desigualdad económica, y hoy al grado que nosotros yo creo que ni 5 hablantes hay en San Miguel, ¿no? Hablantes nativos ya no hay. Entonces es la pérdida de toda una cultura que por lo menos los lingüistas dicen que tiene 5,000 años, ¿no? 5,000 años. Entonces es perder toda una cultura milenaria, más allá justamente de los aztecas, otros pueblos que son más recientes, pero sí es una práctica totalmente ñoñú, ¿no? Porque justamente en uno de al hacer estas investigaciones interdisciplinarias, ¿no? Con lingüistas, con historiadores, con sociólogos y con arqueólogos,
pues nos damos cuenta que en uno de los sellos está Otón, ¿no? ¿Y quién es Otón? Pues Otón es, dentro de la cultura ñuñu, era politeísta. Había muchos dioses para todo. Y entonces encontrar un sello con Otón fue pues interesante, como dentro de la religiosidad católica, que ha también, ¿no? Que ha sido brutal la pérdida del conocimiento para poder adorar otro Dios, o para eliminar muchas de las prácticas rituales de nuestros pueblos originarios, pues encontrar este tipo de sello, entonces hace referencia totalmente a la cultura otomí, ¿no? Otón es uno de los dioses de esta cultura. Uh-huh. Sí, yo lo que agregaría es que es importante analizar cuál ha sido la acción política desde el gobierno en el estado de Guanajuato, puntualmente hacia los pueblos originarios, ¿no? Y hemos estado viendo que ha habido todo un esfuerzo por transformar nuestro estado en un espacio que fue conocido como el granero del mundo de México, en una urgencia para una serie de transformación del paisaje y del territorio para que satisfaga a la industria automotriz, ¿no? Y a otra serie de actividades, ¿no? Entonces, el menospreciar las actividades de agricultura, y no se diga la agricultura de temporal, tiene una fuerte incidencia, ¿no? Y a la par, junto con esto, aunque estemos en pleno 2025, sigue también habiendo una fuerte influencia por parte de la iglesia hacia este tipo de expresiones que, si bien algunas puedan ser muy carismáticas, como el tema de la tortilla, hay otras como las actividades de las velaciones, entre otras, que siguen siendo satanizadas, ¿no? Y no tenemos que ir tan lejos. Pronto, dentro de el 3 de mayo, se va a llevar a cabo la festividad, ahora nuevamente retomada, en Calderón, la Cruz de Calderón, ¿no? Y no voy a decir cuál, pero hay un párroco que está amenazando que a todos los que vayan a hacer esta velación en la Cruz de Calderón van a ser excomulgados. Es decir, con esa libertad y esas amenazas hoy en día es con la que se enfrentan nuestros pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, podemos escuchar la misa en una bocina invadiendo el espacio público, pero cuestiones como estas otras no las cuestionamos, ¿no? Entonces, sí hay una serie de prácticas que han sido cada vez más disminuyendo o transformándose o acotándose a ciertas formas que tenemos que ir planteando esta realidad, ¿no? Y porque realmente está aquí ante nuestros ojos. Es también una pregunta, arquitecto, para ir cerrando. ¿Para dónde va esta práctica? ¿Ibas a comentar algo más? ¿Iba a comentar algo más, maestro? Yo creo que, para darle respuesta muy rápido, yo creo que hacia dónde vamos es justamente a la cohesión de la red de tortillas pintadas, ¿no? Justamente el catálogo ha permitido a las cocineras conocerse, ¿no? Decir, bueno, no es una práctica solamente de Cruz del Palmar, que no sabíamos que estaba en otras comunidades, ¿no? Sino que es de 3 municipios, que es una práctica colectiva, y que cada una de las comunidades pues tomará su decisión, ¿no? Hay comunidades que no quieren abrir la tradición porque solamente es justamente para las poseedoras de los sellos, para sus procesos de fiestas patronales y sus bodas, y no más, ¿no? Y hay otras comunidades como el Llanito, y yo creo que también aquí en Comonfort, que están abiertas a exponer la tradición, ¿no? Eso depende justamente del diálogo entre ellas, sin duda, ¿no? Yo creo que nosotros somos nada más unos espectadores de poder, desde nuestra visión como botánicos o sociólogos, de poderlo plasmar, pero la práctica ritual es de ellas. Claro, sí, Sí, creo que nos estamos dirigiendo hacia el cierre de esta actividad. Vale la pena mencionar que traemos algunos libros para poder compartir, pero dentro de el enfoque del Jardín Etnobiológico El Charco del Ingenio, también consideramos que el acceso universal al conocimiento es clave y es una manera de acceder
a esta información, tener mayor conocimiento y un mayor respeto de las distintas cosmovisiones que existen a nuestro alrededor. Si alguien no puede adquirir el libro el día de hoy, pueden consultar nuestra página de elcharco.org.mx y en la sección de actividades, en el submenú de publicaciones, van a encontrar este libro y otros 15 que hemos publicado, que está en PDF y lo pueden descargar, ¿no? Entonces, es la importancia de poder acceder a esta información. No hay limitaciones, entonces los invitamos a poder adquirir un libro y si no es posible, lo pueden descargar el PDF y si quisieran también adquirirlo en otro momento, está disponible en la recepción del Jardín Botánico El Charco de Nigeria. Bien, muchas gracias, maestro. Arquitecto, entonces, pues para ir ya cerrando esta primera parte, porque ya saben ustedes que después hay la participación del auditorio. ¿Para dónde van las tortillas? Ruedan finalmente y ya sabemos dónde terminan deleitosamente. Dos comentarios o tres. Primero, yo creo que es innegable el origen otomí de estas pintaderas y de muchas de nuestras tradiciones. Lo único que no me gusta es que a las personas se les llame otomís cuando es evidente que no forman parte de un grupo. Todo lo demás es evidente y lo sabemos así. Por otra parte, mencionaba que las personas digan por esos diseños que se robaron. Y otro sí es muy útil integrar a las poblaciones indígenas con sus propias prácticas, ahora que no lo necesitan, las quieren hacer a un lado. Eso también fuera de lugar y por ese. Pero, Francisco, que los protagonistas muy cercana a su concepción original, a sus y que no son personas que van a entender todos esos argumentos y que si tienen acceso a estos materiales seguramente van a tener una visión más completa, si es que no la tienen ya, de lo que es la técnica. Y por ahí puede ser la forma en que se preserve dentro de todos esos movimientos que como servir, que es una tradición, tienen, y esos cambios y esas evoluciones, pero que siguen de alguna forma al origen que tienen, pero sobre todo a la función que hoy día se les otorga. Por si es una cuestión meramente ornamental, meramente turística, no se ofenda, señor García, no se ofende. Si es una cuestión meramente de exposición, al sentido, lo hermoso es que en las fiestas particulares de las zonas se haga esta práctica por el gusto de integrarse a la tradición y por el rituales que tiene, que así se sigue. Y quiere copiar la técnica, ya sea a Lenita o a Pigal, que son Castillo se pierda. Ojalá que por ahí vaya. A mí me regocija mucho que haya tantas personas, tanto los señores, que no son muchos, pero que todavía sepan con esa destreza hacerlos ellos, pero sobre todo las señoras que también con esa destreza, diríamos ancestral, sepan hacer esas auténticas obras de arte. Bien, muchas gracias, arquitecto. Claro que sí. Adelante, maestro. Por último, creo que ya ahora sí hacia el último, traemos varios libros, pero en particular se lo queremos entregar al alcalde. El libro dice: para nuestro amigo Gilberto Zárate Nieves, aliado en la defensa de nuestra identidad biocultural y la dignidad de nuestros pueblos. 3 de abril del 2025.
Todo se le perfecto. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso entonces a las preguntas, a los comentarios, a las participaciones de ustedes. Si alguien tiene algún comentario, adelante. ¿Dónde no? Ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo voy a meter un poco más de ruido a esta polémica que ya se ve interesante, ¿no? Los comentarios de los panelistas. Nosotros venimos de Querétaro, del pueblito Querétaro, y ya tenemos tortillas pintadas, tortillas con sello, que llevamos allá. Se ha utilizado mucho el término de endémico y 3 municipios y demás, pero yo creo que la realidad es de que también en Querétaro, particularmente en el pueblito, y de manera única en el pueblito, existen. Hace 25 o 30 años que todavía no había las herramientas que hay hoy, el internet y todo lo que nos permite ver las fiestas, nosotros nos inquietó que en el pueblito había el uso de las tortillas con sello, le vamos allá, en el momento cumbre de la fiesta de la Virgen del Pueblito, patrona de la provincia franciscana, a la cual pertenece Comonfort, y ahorita está la imagen aquí en el jardín. Entonces, con esa inquietud, dijimos, bueno, pues es una costumbre otomí, por el origen del pueblo también, y que además históricamente es el mismo origen que tiene Comonfort hacia Dolores y hacia Tolimán, Querétaro, ¿no? Entonces pensamos que al ser otomí, pues tenía que haber con los otomís de Tolimán, con los otomís de Amialco, Querétaro, y los otomís de la zona del río Laja. Y encontramos que por allá, en Tolimán y en Amialco, no había, solamente en el pueblito y hacia acá. Desde aquella época, pues conocimos lo que es la tradición aquí, cuando todavía la tortilla, ahora llamada ceremonial, no tenía la revaloración que afortunadamente ha tenido en los últimos años. Y lo que quisimos es, ¿y qué hacemos? No sabemos que tenemos también tortilla con sello en el pueblo, pero hay nada más 3 sellos antiguos. Y 2 de ellos están en manos de una familia que obviamente por el celo natural de la familia pues no los presta, no servía para ornamentar el paseo del buey, que es uno de los elementos icónicos más importantes de la fiesta de la Virgen del Pueblito. Y entonces, la forma en que nosotros asumimos esto es, pues vamos a hacer talleres para hacer sellos, que la misma gente construya su sello, pero tratando de ubicar el sello dentro del contexto ritual que ya se ha venido hablando, pero no limitado a esto, porque, como dice el arquitecto, o sea, realmente las cosas han cambiado mucho y si tratamos de constreñirlo solamente en ese ámbito, quizá le restamos posibilidades al sello. Dentro de esta investigación, dijimos, pero ¿por qué hay en el pueblito y por qué hay en Comonfort y de zonas delgados de arriba, de abajo? O sea, ¿por qué? El llanito, ¿no? Y entonces lo que vimos es de que el pueblito y esta zona comparten muchísimos elementos dentro de la ritualidad religiosa. Hay parandes, el paseo del buey del pueblo, es como el paseo del toro acá en Neutla, paseos desaparecidos como aquí en San Agustín, en el barrio, en Cruz del Palmar, en muchos lugares de Guanajuato hay el mismo ritual. O sea, nosotros hemos identificado 12 o 13 elementos rituales religiosos que son los mismos. Y entonces dijimos, es que nosotros tenemos un hermanazgo importantísimo, cultural e histórico, y no nos conocemos. Nos vemos así, pues de lejecitos, ¿no? Tú eres de Guanajuato y tú eres de Querétaro, y pues como que no tenemos por qué tener cosas en común. La realidad es que tenemos muchísimo en común, y la tortilla es uno de los elementos. Dentro de todo esto, esa búsqueda de la revaloración de la tortilla con sello, como llevamos allá, a través de hacer los sellos, nos ha metido en la misma polémica, en las mismas circunstancias que han estado ustedes manejando, ¿no? O sea, el uso del sello debe ser solamente ritual, religioso en su origen. Pues vemos que alguna gente lo conserva así, y afortunadamente ya en las fiestas patronales vuelve a haber tortillas en la mesa de los mayores,
de los mayordomos, de los cargueros. O sea, hay una recuperación de eso. Pero también, pues hay gente, sobre todo la gente más joven, que dice, no, pues yo quiero Aquiloxauqui, ¿no? O un águila, o sea, las cosas prehispánicas que están tan de moda, ¿no? O bien el sello personalizado. O sea, si va a ser pues la confirmación del nieto, pues quiero hacer un sello que tenga los elementos de ese evento, y por lo tanto hay que hacer un sello con esa iconografía. Y se ha vuelto así una riqueza enorme. Y ahorita pues hay mucho más sellos, pero nosotros allá siempre hemos manejado que es una costumbre, sí, de origen otomí, indudablemente, pero nada más de los otomíes más occidentales de todos los otomíes, que es esta zona, y en este caso el pueblito, que ni siquiera abarca Tolimán, que tiene el mismo origen histórico, pero que culturalmente es distinto. Y que somos hermanos en la tradición, pero somos hermanos que no nos conocemos. Y por esa razón estamos aquí, para conocer más de esos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Adelante, maestro. Sí, justamente el primer capítulo menciona al pueblito como parte de que hay sellos, y es interesante conocer si todavía hay artesanos que tallan los sellos, si todavía sigue la tradición o apenas se remontó, porque también hay otra comunidad en Celaya, que ya cae en el municipio de Celaya, porque el libro trae, al menos lo que pudimos investigar, de qué comunidades tienen sellos. Muchas de ellas ya perdieron la práctica de hacer las tortillas, pero todavía las familias tienen los sellos. Inclusive pues han pasado a hombres, digamos, porque la tradición pasa de madres a hijas o a nueras. Entonces cuando pasan los hombres, normalmente pues ya no hacen tortillas, ¿no? Entonces ya no, casi es una práctica de mujeres. Entonces ahí se pierde ya la práctica de hacer las tortillas. Nada más se queda como una pieza de museo. Y la otra comunidad que también parece que tiene sellos es en Tierra Blanca, ¿no? Que está en el límite entre los otomíes y los chichimecas. Pero sí lo menciona el libro, y es interesante porque seguramente hace más de 100 años, pues no solamente estas comunidades, sino más otras, y no solamente en la ribera del río Laja, sino en otras partes de por lo menos de la región. Pero sí es muy, muy interesante, que bien escuchar. Por acá. Sí, buenas noches. Mi nombre es Apolonio Hernández Noria. Soy de San Agustín, yo nací en San Agustín. Mi abuela se llamaba Eufrasia Laguna, mi abuelo se llamaba Aniceto Noria. Voy a contar una breve anécdota para ilustrar un poco en relación a la tortilla. Yo recuerdo que ella decía tortilla pinta, no decía pintada, decía tortilla pinta. Debía haber sido después de Semana Santa de 1967 o 68. Yo estaba viviendo en México, vine a pasar mis vacaciones y me dice mi abuela, acompáñame, vamos a poner la ofrenda. Allí en San Agustín hay un callejoncito y hay una capilla que está ya en ruina, ya está a punto de desaparecer. En ese tiempo todavía estaba un poco más completa. Vi que llevaba un plato de esos pozoleros de barro, llevaba un trozo de carne de res con verdura, así se veía la grasita. Curiosamente le desboronaron o le pusieron trocitos de bolillo ahí flotando entre el caldito, es parte de la preparación de ese plato. La acompaño a la capilla con el platito, y sí, llevaba sus tortillas pintas. Ella, de hecho, lo que sé es que tenía dos sellos, uno grande con la figura de una estrella, y otra un poco como de la tortilla normal, del tamaño normal, me parece que era de un San Agustín, o de una cruz, o parece que de un lado tenía una cruz y del otro un San Agustín. Lamentablemente, en una ocasión le pidieron prestado el sello una señora de México, se lo llevó y ya no retornó. El otro lo colgaron en una barda que era de adobe, en una ocasión se remojó, se cayó el sello, quedó bajo la barda, y cuando se dieron cuenta de que había quedado enterrado el sello y lo buscaron, ya no lo encontraron. Bueno, perdón, sí lo encontraron, pero ya estaba deteriorado. Y yo tengo esa es la imagen que tengo de yo acompañándola a poner el platito de ofrenda con la tortilla, o sea, su plato de caldo y arriba sus tortillitas.
y por eso sentía yo que por eso es la razón de que se considera ceremonial, porque se ofrecía en un ritual religioso. Pues es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias. Buenas noches a todos y primeramente pues quiero felicitarlos por esta charla, me encantó. Voy a resaltar la parte donde comentaban acerca de que estos libros se llevaron a la presidenta, la actual presidenta, y quedó fascinada por el contenido que se abordaba. Y lo hago mención porque en estos libros de la nueva escuela mexicana se resalta mucho lo que es el tema de la cosmovisión indígena. Y todos los temas que ustedes estuvieron platicando, pues vienen plasmados en los libros de texto que ahorita estamos trabajando en telesecundaria. Me imagino que también en primaria, a lo mejor empezando con lo básico, pero lo que es en telesecundaria, ahorita actualmente, yo con mi grupo estoy trabajando lo que son los rituales ancestrales y estamos manejando justamente lo que es los rituales que se hacen al inicio para la siembra. Los rituales que se hacen para agradecer a la Madre Tierra por los frutos que se nos brindan y entre muchos otros más. Entonces ahorita, ahí me encanta estos temas porque estamos nuevamente conectándonos con nuestras raíces. A lo mejor actualmente se comentaban, pero no se veían tan a profundidad como ahora. También ahí vienen los temas resaltando lo que es la importancia del maíz. Y se habla acerca de los 62 especies que hay, por lo menos aquí en México, porque ya contando los que hay en el mundo todavía son mucho más, y todos los tipos de maíces. Entonces, pues esta parte que una simple charla, bueno, no simple, ¿verdad?, sino un tema en específico nos llevó a tocar otros temas muy relevantes que son muy importantes para todos. El otro tema que me llamó la atención fue la parte que mencionaban de que la religión muchas veces, más bien nos alejó un poco de lo que son nuestras raíces, ¿sí? A través de amenazas o de que si vas a tal ritual te voy a excomulgar, ya Renata y yo vamos a ir para que de una vez, ¿no es cierto? De una vez, somos las rebeldes, pero pues estamos rescatando esa parte, ¿no? A todos aquellos rituales, pues también la iglesia los tenía satanizados, ¿no? Ya, era de brujería. Cuando mis niños presentaron sus rituales también de limpieza energética, se lo presentamos a los padres de familia. Yo tenía pues, ese temor, que no sé qué vayan a decir los padres, pero al final de cuentas son temas que estamos abordando en los nuevos libros de la escuela mexicana, y pues es importante resaltar. Me llevé la sorpresa porque algunos padres de familia sonreían y decían, así me limpiaba mi abuelita con el pirul y el huevito cuando yo me sentía mal o cuando me decían que me hacían ojo. Entonces, pues yo creo que es esa parte, ¿no?, de volver a rescatar nuestras tradiciones, nuestras raíces, enseñar a los estudiantes todo aquello que hemos dejado de hacer y que ahorita, gracias también a las redes sociales, pues hemos ampliado aún más el conocimiento y al nuevo cambio de pensamiento también de las personas que llegan a gobernar nuestro país, porque eso también influye bastante. Gracias. Gracias, maestra. Sí, por acá van a comentar. Acá, don Toño. Son varias preguntas que quiero hacerles a los panelistas. Sobre los talladores de sellos. En la Paseo del Alto, que hay muchos artesanos que tallan madera, ahí no existe nadie que haya hecho este tipo de sellos. Como primera pregunta, La Paseo del Alto. no tenemos nosotros conocimiento de talladores en Apaseo o gente que a lo mejor haya vivido aquí, se haya desplazado para allá y en relación a esta herencia lo esté realizando, no. Y si bien ha sido más como una práctica de hombres por el trabajo más rudo y pesado de cortar la madera y tallarlo de manera de un negativo para cuando se le ponga la tortilla de manera correcta, ha sido más de hombres. También hay algunas mujeres, como doña Eli,
que también está tallando sellos, ¿no? Pero de a paseo no tenemos. Porque miren, aquí, disculpe que lo interrumpa, aquí está un árbol, trajeron talladores, no recuerdo en qué trienio, estaba el árbol aquí en la plaza, y era un árbol que estaba, no recuerdo qué, jacaranda, y de repente se cayó y desapareció ese palo, ¿dónde está? Tallado y atraía mucho turista. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está? Otra cosa, respecto a que el mismo gobierno, yo voy a platicar, mis abuelos eran originarios de San Miguel de Allende, mi papá, mi abuelo, bisabuelo, que cuando salían al pueblo tenían que conseguir un pantalón porque los metían a la cárcel si llegaban con su calzón de manta. Entonces ha habido represión tanto del gobierno como de la iglesia. Sí, eso es lo que yo quería preguntar. Muchas gracias, don Toño. Sí, efectivamente, nos hemos escuchado una gran cantidad de anécdotas de gente quienes sus madres, padres o sus abuelos les han comentado, ¿no? Sobre este tipo de prácticas, al grado que también en quienes trabajaban en haciendas o en casas eran incluso golpeados por hablar el otomí, ¿no? Era necesario que hablaran el castellano, el español, para que el patrón o la gente de la ciudad tuviese la certeza que no estuviesen hablando mal, burlándose o comploteando contra los patrones, ¿no? Entonces, a muchas personas empezaron a considerar que el tener esa identidad, el ser así, el contar con esa cosmovisión era algo que les iba a perjudicar para su vida y por lo tanto había que negarlo, había que ocultarlo y apresurarse lo más posible para encajar en un modelo económico que requería una explotación del otro mucho más rápida, ¿no? A través del lenguaje era un mensaje rápido. Y yo creo ahora también se encuentran las cocineras con otro tipo de rechazo. Y perdóname, Eli, pero lo voy a decir. Qué bueno que en un inicio, pues también eran señaladas, ¿no? Porque se atrevieron a compartir, porque se atrevieron a hablar, a mostrar lo que tenían. Y pues sufrieron de malos comentarios o de críticas, ¿no? De parte de la comunidad, burlas incluso, ¿no? Bueno, este es un caso, pero también tenemos otras cocineras, otras mujeres, muy, ya con una trayectoria también, la señora Celia Juárez en Orduña, Consuelo Venancio, un ícono de la tortilla, no nada más de Comonfort, sino ya de Guanajuato. Y pues también tienen que enfrentarse a eso, no es otra lucha aparte de su lucha como mujer, sino ahora como cocinera y como representante de esta tradición. Por allá atrás tienen un comentario. Sí, buenas noches. Mi nombre es Montserrat y me gustaría, felicitarlos primeramente porque siempre es muy enriquecedor compartir este tipo de información con todos, pero hay algo que a mí me encantaría escuchar, porque ya, o más bien, que nos lo compartiera en este momento, porque ya en alguna otra ocasión lo he escuchado, la experiencia de Eli con la tortilla y el sello. Buenas noches, soy doña Eli, me gusta más mi nombre así, doña Eli. Pues sí ha sido muy, muy duro para mí. Empecé desde abajo, prácticamente yo me referí mucho a lo que es mi tradición, mis raíces. Más que nada me dio esa idea, ¿verdad?, de salir adelante, porque quería que a través de mí, mi abuela, mi mamá, pues se reflejaran en lo que es una cocinera, porque realmente a lo mejor yo no estoy
al nivel de ellas, ¿verdad? Hay más mejores. Mis ancestros pues fueron las mejores, ¿verdad? Pero cuando me dijeron, busca cómo quieres reflejarte como cocinera, realmente pensé mucho en mi abuela, mi mamá, mi bisabuela. En mi niñez, quería volver a ser a lo mejor niña. Muchas críticas me llovieron de donde quiera. ¿Por qué? Por esto. Quise reflejar mucho lo que es mi barrio, o sea, La Palma, de San Agustín, Comonfort, porque yo les digo, yo soy parte de Comonfort, nací en Comonfort, aquí, una casa que está enfrente de la Casa de la Cultura. Mi niñez fue en La Palma, y ahorita mi madurez pues en San Agustín, pero es lo mismo, soy chamacuerense, y soy otomí. Entonces, quise reflejar esto por mis ancestras, mis tradiciones, porque ya a muchas les daba vergüenza traer esto. Y más estos colores. A mí me decían ridícula. Me decían, ay, dice, ¿cómo te ves? O sea, ¿no te da vergüenza andar así? Se lo soy sincera. A veces sí me daba. Me daba no vergüenza, me daba tristeza. En decir, si esto es lo que somos, aquí estamos, es esto. Realmente ya lo modifiqué, porque pues ya me hice esto acá, ¿verdad? Pero mi mamá trae sus trencitas, su mandil, su rebozo. Y esto me nació porque a mi mamá me la critican mucho, porque parece india. Dice, tú, o sea, sí, se lo va a decir, mi mamá, pues sí, todos sus hijos tienen profesión. Y dicen, ¿cómo es posible que tus hijos tienen profesión? ¿Y cómo te vistes? ¿Cómo andas? Ya cambia. Y un día me puse a pensar, ¿por qué vamos a cambiar? Si esa es su raíz, esa es su esencia de ella. Entonces, yo lo quise reflejar. ¿Por qué me voy a avergonzar de algo que yo soy? ¿Por qué me voy a avergonzar de lo que tengo? Voy a enorgullecer a lo que soy. Me enfrenté a muchas cosas, a situaciones, a muchas críticas, a de todo. Pero no me importó. Dije, voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Y la manera también de que mi mamá hace las tortillas, pues es ancestral, o sea, también es una manera que no cualquiera lo hacía. Sí me costó trabajo aprender, y les aseguro ahorita todavía no sé, porque mi mamá es la maestra para mí. A veces esa es una de las explicaciones que sí les quiero dar, porque en el libro Roxana le puso que es gardangolo. Gardangolo se le quedó porque mi abuelita cuando yo estaba haciendo las tortillas, nomás le daba risa y me decía, ay, gardangolo. Y le daba risa. Y eso es en otomí. Y es otomí. Me decía, gardangolo. Y nomás movía la cabeza. Y esto quiere decir, ¿sí lo puedo decir? Sí. Se oye re bonito, ¿verdad? Pero me decía pendeja. Entonces, pues sí me decía, pues estás pendeja porque no, o sea, no te salen. Entonces, yo decía, pero me tienen que salir, y lo tengo que hacer. Mi mamá cuando me enseñó me decía, ay, lo mismo, ¿qué vas a hacer? Decía, voy a luchar. Y yo siento que estoy luchando contra corriente. Estaba, porque así me sentía. Porque al ver a la gente a veces, yo quise presentar la tortilla ceremonial en quesadilla, porque esa es la forma en que yo más o menos recordaba mucho a mi abuela. Decía, hija, vámonos al campo y el campo te da todo, te da de comer. Nos íbamos, traíamos calabazas, traíamos la flor, y ahorita llegaba y tendía el metate y hacía sus largas y una quesadilla. Era algo tan delicioso.
que yo, en lo particular, sí se los quiero compartir. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan a qué sabe esa tortilla. Amor puro, a tradición, a eso que había en los fogones. Tú llegabas, yo al menos ahorita yo le digo, si me dijeran, ¿qué quisieras? Volver a ser pobre. De veras, volver a esas cosas que valorabas. Era un plato de frijoles, se los juro. Así era. Lo lambíamos porque ya no había más. Ya no había más frijoles. Una tortilla era devorártela. Una ranita. No sé si muchos conozcan las ranitas, pero con esa me crié. ¿Sí? Con las tortillas con leche. Entonces, era degustar eso. Y eso es lo que yo quise transmitir. Que no se perdiera eso. Que muchos jóvenes supieran a qué sabe una tortilla, pero hecha con amor. ¿Sí? Entonces, eso me gustó y eso es lo que yo quise hacer. Y ahorita en lo personal, ¿verdad? Pues ya ahorita dicen, pues, vámonos. Porque como dice aquí, dice, pues, estuvimos tocando muchas puertas porque la gente no quería salir. No quería mostrar lo que tenían. Pero dije, yo sí me voy a aventar. Pero ¿ves la fila de las gorditas? No, hombre, está así. Pero ¿ves mi fila de mis quesadillas de flor de calabaza y yo hacía algo simple? Pues ni las moscas a veces se paran. Y les digo, o sea, realmente, ahorita ya estoy tratando de equilibrar, ¿no? Una tradición con algo ancestral. Entonces, por eso la comida ancestral no es tan llamativa, porque es algo sencillo, algo simple, pero sí, no viene con lo mismo, como dicen por ahí, hecho aquí. Y con mucho cariño y mucho amor para los que gusten y quieran, aunque sea, les digo, un taquito de salsa, es delicioso. Estamos en el Mercado Hidalgo, 2 semanas yo y 2 semanas doña Celia, pero ahí estamos, y estamos tratando de luchar, de veras, estamos luchando porque no perdamos, porque nadie quiere estar ahí. Pero yo la mera verdad, bendito Dios, a mí me va muy bien. A mí me va muy bien y pues estamos ahí y luchando contra corriente, pero ahí estamos. No sé si los dormí, pero pues ahí estamos. Y yo creo que esto es, para mí ahora, es un orgullo y creo que es algo que por ahí ya están es como todo, ¿no? La coca copiaron, entonces algo bueno tienen que copiar, ¿no? Entonces yo creo que a la vez me sentía mal, pero yo creo que a la vez, yo creo que ya estoy digiriendo, ¿no? Si la coca, que es la coca, lo copiaron, pues imagínense, pero dicen por ahí, nada es igual. Y muchas gracias, y que pasen buena noche. Gracias, muchas gracias, Eli. Muchas gracias, porque además siempre nos ofreces un taco. Vamos a solicitar a nuestro presidente municipal, licenciado Gilberto Zárate Nieves, acompañado del director de turismo, Raúl García Morales, pasen a hacer entrega de reconocimientos a nuestros panelistas. Los seguimos invitando a las tardes en el museo. Cada primer jueves del mes, tráiganse a la familia, a los amigos. Son temas muy interesantes. Ya es el tercero, ¿verdad? El tercer jueves. Y pues esto no se debe de detener. Tenemos que continuar. Es el pensamiento vivo, la cultura expresada aquí con los disertantes que han venido, conocedores de sus temas. Y el día de hoy, bueno, pues es el primer primer disertante que viene de fuera, de Comonfort. Y con mucho gusto te recibimos, Mario. Estamos muy contentos. José, sí, señora Eli.
un tema propio de nuestro municipio y de la región, ancestral. Entonces, vamos a hacerle el reconocimiento, la entrega del reconocimiento a, déjame pongo los lentes. Al maestro en ciencias, Mario Arturo Hernández Peña, amigazo, de parte de Presidencia Municipal, recibe este reconocimiento. Pues léemelo. No, en serio, léelo. Yo se lo entrego. Bien, este reconocimiento del gobierno de Comonfort es